Bueno, ahora en este video pues vamos a hablar acerca de los hermanos Gutiérrez, de los famosos hermanos Gutiérrez. Esos cuatro hermanos coroneles que le dan el golpe de estado pues al presidente del Perú, José Balta, en 1872. Vamos con el video. A ver, pues los hermanos Gutiérrez o la rebelión de los hermanos Gutiérrez fue un golpe de estado que se realizó en el 22 de julio en Lima en el año 1872. En ese golpe de estado, los hermanos Gutiérrez derrocaron al presidente del Perú de aquel entonces, el coronel José Balta y Montero. Estos hermanos estaban liderados por el hermano mayor, que era Tomás Gutiérrez. Tomás Gutiérrez era el jefe de los hermanos Gutiérrez porque era el hermano mayor y porque además en aquel tiempo se desempeñaba como ministro de Guerra y Marina. O sea, Tomás Gutiérrez tenía un cargo muy importante porque era ministro de Guerra. Bueno, estaba liderando a sus hermanos. Sus hermanos de Tomás eran Silvestre, Marceliano y Marcelino Gutiérrez. Estos son los famosos hermanos Gutiérrez. Tomás Gutiérrez, el hermano mayor y jefe de los hermanos Gutiérrez, Silvestre Gutiérrez, Marceliano Gutiérrez y Marcelino Gutiérrez. Ellos dan un golpe de estado en 1872 que derrocó al presidente José Balta. Pero ¿por qué se da este golpe de estado? Bueno, este golpe de estado se da por un simple motivo. A ver, voy a explicar desde el principio. A ver. Cuando José Balta estaba gobernando en el Perú estaba pasando por una crisis económica muy fuerte. En aquel tiempo se estaba dando la caída del guano, porque el guano estaba bajando su precio en el mercado internacional. Bueno, entonces el Perú estaba metido en una deuda muy fuerte, pero el Perú estaba completamente endeudado y estaba en crisis. La crisis estaba por todos lados en el país, había huelgas, protestas, levantamientos. Entonces José Balta no sabía cómo arreglar la crisis económica porque además el precio del guano había caído, el Perú venía de una guerra que era la guerra contra España en 1866. Entonces todo eso, todos esos acontecimientos que había pasado, dejaron pues al Perú muy golpeado y muy dañado, económicamente hablando, porque la crisis en el Perú estaba muy fuerte. Entonces José Balta, al ver que no podía arreglar el problema económico en el país, decide llamar a elecciones en 1872. Dichas elecciones las ganó el primer presidente civil de la historia peruana, que fue Manuel Pardo y Lavalle, que además era líder del Partido Civil Peruano. Manuel Pardo y Lavalle, al ganar esas elecciones, se convirtió de esa forma en el primer presidente civil de la historia del Perú. Sería Manuel Pardo y Lavalle el primer presidente civil de la historia del Perú. Pero esto no le gustó a Tomás Gutiérrez ni a sus hermanos, a Silvestre, a Marceliano y a Marcelino. ¿Por qué? Porque ellos dan el golpe de estado diciendo de que no convenía de que los gobernara un civil. Ellos no querían que un civil gobierne el Perú, ya que decían que no convenía que un civil gobierne el Perú. Entonces Tomás, que era ministro de guerra, decide llamar a sus hermanos para que organicen un golpe de estado en contra de José Balta. Al momento de realizar el golpe, los hermanos Gutiérrez eran todos coroneles. Tomás Gutiérrez era el más poderoso, si se quiere decir, de los cuatro hermanos, porque era ministro de Guerra y Marina, tenía mucho poder, y además era el hermano mayor y era el jefe de los hermanos Gutiérrez, y también fue jefe de la rebelión. Él sería el que encabezaría la rebelión y el golpe de Estado. Al momento del golpe, sus tres hermanos, Silvestre, Marceliano y Marcelino, tenían batallones. Cada quien era jefe de su propio batallón. Ellos tres eran coroneles, al igual que su hermano Tomás, solo que ellos, pues, tenían cada quien su propio batallón. Por ejemplo, tenemos el caso de Silvestre Gutiérrez, que era el líder del batallón Pichincha número 2. Marceliano, que era líder, jefe del batallón Cepita número 3, y Marcelino, que era jefe del batallón Ayacucho número 4. Entonces cada uno de estos hermanos tenía pues su propio batallón y además tenían rangos militares, eran coroneles. Entonces al aprovechar que cada uno tenía su propia tropa, deciden unirse a su hermano Tomás para darle el golpe de estado a José Balta.
Jorge Basadre describe a los hermanos Gutiérrez de la siguiente manera. A Tomás Gutiérrez lo describe como un hombre brusco, tosco, agresivo e ignorante. A Silvestre lo describe como un hombre mucho más inteligente y mucho más calmado que sus hermanos, sobre todo Tomás y Marceliano. Silvestre, a diferencia de Tomás, era mucho más inteligente y mucho más pensante que su hermano mayor Tomás. Y además era mucho más distinguido que sus hermanos. El caso de Marceliano era diferente. Marceliano era mucho peor que su hermano Tomás. Marceliano era mucho más tosco, mucho más brusco, mucho más agresivo y mucho más ignorante que el propio Tomás Gutiérrez. Era el más violento de los hermanos, junto con Tomás, claro. En tanto, el hermano menor, que era Marcelino, era el hermano más pasivo, era el más calmado, no le gustaba la violencia, una persona de carácter pasivo, no tenía un carácter muy fuerte con su tropa, era un hombre pues pasivo que no le gustaba la violencia, era un hombre pacífico, no era brusco como sus hermanos, como Tomás y como Marceliano, era un hombre pacífico y pasivo que no tenía mucho carácter con su tropa. Bueno, ya teniendo todas estas características, ahora sí pasemos al golpe de Estado. El 22 de julio de 1872, los hermanos Gutiérrez se dirigen a Palacio de Gobierno y toman la Plaza de Armas y después toman el Palacio de Gobierno. El encargado de hacer esta toma fue Silvestre Gutiérrez, junto con el batallón Pichincha y el batallón Cepita. Además que estaba acompañado de algunos artilleros que tenía su hermano Marcelino, ¿no? El encargado de hacer esta misión fue Silvestre y su hermano Marceliano, y algunos artilleros que tenía pues Marcelino, que era el hermano menor. Bueno, de esa manera se concreta el golpe de Estado de 1872. Después de que los hermanos Gutiérrez toman el Palacio de Gobierno, toman de prisionero a José Balta. José Balta se encontraba en Palacio de Gobierno y deciden tomarlo prisionero ese mismo día. José Balta es tomado prisionero y es llevado prisionero por Silvestre Gutiérrez. Después de eso, los hermanos Gutiérrez declararon a su hermano mayor Tomás como jefe supremo de la República y general del ejército peruano. Tomás Gutiérrez de esa forma logró convertirse en presidente del Perú, ya que se proclamó jefe supremo de la República y general del ejército. Pero bueno, Tomás Gutiérrez decide pedirle ayuda a la Marina de Guerra del Perú, pero la Marina de Guerra del Perú decide no ayudar a los hermanos Gutiérrez en su rebelión. El que tomó esta decisión fue Miguel Grau. Miguel Grau estaba en contra del golpe de Estado de los hermanos Gutiérrez, pero no solo estaba en contra Miguel Grau, sino varios marinos de destacada carrera, como por ejemplo Aurelio García y García, y también por supuesto Melindon Carvajal y otros. Manuel Pardo y Lavalle fue llevado por Melindon Carvajal a la fragata Independencia y fue llevado a Pisco para estar protegido por una tropa. El coronel Andrés Avelino Cáceres decide no apoyar a los hermanos Gutiérrez y darle todo el respaldo al presidente Manuel Pardo y Lavalle. Andrés Avelino Cáceres tampoco estaba de acuerdo con el golpe de Estado de los hermanos Gutiérrez. Entonces se puede decir que varios militares del ejército no estaban a favor del golpe de Estado de los hermanos Gutiérrez. Varios eran destacados, ¿no? Como por ejemplo pues Miguel Grau, Aurelio García, también por ahí Melindon Carvajal, Andrés Avelino Cáceres. Ellos no estaban a favor del golpe de Estado de los hermanos Gutiérrez. Bueno, ¿y qué pasaba en las calles? A ver, en Lima. En Lima la situación pues estaba candente, como se dice, porque estaban en levantamientos, la gente comenzó a salir a las calles, hubo protestas, hubo enfrentamientos, la gente protestaba en las calles, la gente se levantó completamente en contra de este golpe de Estado. Tomás Gutiérrez estaba en Palacio de Gobierno cuando se entera de que su hermano Silvestre fue asesinado por un grupo de personas enardecidas. Silvestre Gutiérrez fue asesinado por un grupo de personas que estaban completamente enardecidas con ellos, con los hermanos Gutiérrez, porque ellos habían dado el golpe de Estado. Entonces Tomás se entera de esto y le ordena a su hermano Marceliano que mate a José Balta en venganza por lo que le habían hecho a su hermano Silvestre. José Balta en ese momento estaba hecho prisionero en un cuartel general del ejército.
Marceliano hace caso a las instrucciones de su hermano Tomás y José Balta es asesinado. José Balta muere fusilado por la tropa de Marceliano Gutiérrez. Así murió José Balta y Montero a los 58 años. El coronel José Balta y Montero, presidente del Perú, murió fusilado. El que fue el encargado de este fusilamiento fue Marceliano Gutiérrez, siguiendo las órdenes de Tomás Gutiérrez, que era su hermano mayor. Bueno, José Balta es fusilado, es asesinado, y esto pues causa el repudio del pueblo peruano hacia los hermanos Gutiérrez. La gente salió enardecida a las calles a protestar y a linchar con todo a los hermanos Gutiérrez. Murieron 3 de ellos y sus cadáveres fueron colgados en la cima de las torres de la Catedral de Lima. Así fue una parte de nuestra historia republicana. El cuerpo de los hermanos Gutiérrez fue sometido a toda clase de ultrajes y de maltratos. Finalmente, pues, fueron colgados completamente desnudos en las torres de la Catedral de Lima. Así murieron, pues, Tomás y Marceliano Gutiérrez. Después de este hecho trágico, Manuel Pardo y Lavalle al fin toma el poder. Después de haber sobrevivido a la rebelión de los hermanos Gutiérrez, Manuel Pardo y Lavalle finalmente puede tomar el poder y ser presidente del Perú. Y de esa manera empieza el gobierno de Manuel Pardo y Lavalle, de 1872 a 1876. Manuel Pardo y Lavalle de esa forma se convirtió, como ya dije, en el primer presidente civil de la historia peruana. Bueno, de los hermanos Gutiérrez solo sobrevivió uno, que fue el menor, que fue pues Marcelino Gutiérrez. Marcelino Gutiérrez luego se va a reivindicar porque va a pelear en la Guerra del Pacífico en 1879. Pero eso ya es otra historia, pues. Pero bueno, Marcelino fue el único sobreviviente de esta rebelión por parte de sus hermanos porque fue el único de los Gutiérrez que sobrevivió. Marcelino Gutiérrez finalmente murió en el retiro en 1904 de causas naturales. Pero como ya dije, pues Marcelino va a pelear en la Guerra del Pacífico en 1879. De esa manera logra reivindicarse con el Perú. Y bueno, pues así acaba pues el gobierno, la revolución de los hermanos Gutiérrez. Manuel Pardo y Lavalle inicia su gobierno, se inicia el primer civilismo. Y bueno, así acabó pues la trágica historia de los hermanos Gutiérrez. Bueno, suscríbanse si este video les ha gustado, les ha resultado informativo, denle like para más.